Hay una leyenda que todo el mundo conoce, la de una mirada tan terrible que te convierte en piedra en instante. Es la historia de Medusa, que para muchos es la definición de un monstruo. Pero, ¿y si todo eso que nos han contado siempre fuera solo la punta del iceberg de una historia mucho más trágica? Y claro, esta es la imagen que se nos viene a la cabeza, ¿verdad? La Gorgona. Pelo de serpientes, una cara horrible, una auténtica maldición con patas. En la versión más popular, ella es solo eso, un obstáculo. Un trofeo que el gran héroe Perseo tiene que conseguir para demostrar lo valiente que es. Vamos, la mala del cuento. Sin más. Pero es que los monstruos, en realidad, no nacen, se crean. Y los mitos de la antigüedad casi nunca son tan simples como un cuento de buenos contra malos. Muy a menudo lo que hacen es esconder verdades que son, bastante incómodas sobre la justicia, el poder y, sobre todo, el sufrimiento. Para entender de dónde sale este monstruo, tenemos que viajar al pasado. Porque mucho antes de la maldición y las serpientes, existía una mujer. No era un monstruo, era una sacerdotisa al servicio de Atenea, la mismísima diosa de la sabiduría. Era una mortal, una mujer cuya vida no giraba en torno al horror, sino a la fe, a la devoción. Y además era famosa por tener una belleza que, se decía que era absolutamente extraordinaria. Pero aquí viene la trampa, la terrible advertencia de estos mitos. En el mundo de la antigua Grecia, ser mortal y destacar por algo, y sobre todo por tu belleza, no era ninguna bendición. Era más bien una invitación al desastre. Era llamar la atención de unos dioses que eran, como poco, muy caprichosos y peligrosos. Y esa atención divina, la peor que se podía recibir, no tardó nada en llegar. Y con ella llegó la tradición que lo cambió todo para siempre. Poseidón, el dios del mar, se encaprichó de ella, y en un acto de sacrilegio brutal la agredió. Pero no en un sitio cualquiera, no, sino dentro del templo sagrado de Atenea. El lugar que se suponía que era su refugio, su santuario, se convirtió en el escenario de una pesadilla. ¿Y qué hizo Atenea, su supuesta protectora? Pues al ver su templo profanado, su furia no fue contra Poseidón, el dios que había cometido el crimen, no. Su ira se dirigió contra la víctima mortal. En una de las injusticias más flagrantes de toda la mitología, Atenea castigó a Medusa. Y el castigo fue una transformación espantosa. Su pelo, antes tan admirado, se convirtió en un nido de serpientes venenosas. Su cara, tan bella, se volvió horrible, imposible de mirar. Y sus ojos se convirtieron en armas capaces de matar. La convirtió en el monstruo que los hombres temerían, para asegurarse de que nunca, jamás, volviera a atraer la mirada de nadie. Pero lo increíble es que esta maldición, que le fue impuesta como un castigo, con el tiempo se iba a convertir en su única arma, una herramienta terrible, sí, pero su única forma de sobrevivir. La desterraron a una isla perdida, condenada a vivir completamente sola. Una soledad que solo se rompía cuando llegaban barcos llenos de guerreros, de supuestos héroes, que no veían a una víctima, sino un monstruo que cazara. Su cabeza era un premio, su vida un asedio sin fin. Y ante una situación así, sinceramente, ¿qué otra opción le quedaba? Y aquí está la gran y trágica ironía de su historia. El mismo poder que la convirtió en un monstruo y la condenó al aislamiento, se convirtió en su única defensa. Su mirada ya no era solo una maldición, se convirtió en su escudo, la única manera que tenía de sobrevivir en un mundo que, primero, la había destrozado y luego se dedicó a cazarla. Pero la historia no acaba aquí, con ella sobreviviendo como puede, no. Termina, como tantas otras veces, con la llegada de un héroe y con la transformación total de su legado. Perseo llegó a la isla, armado, por cierto, por los mismos dioses que la habían condenado. Pero aquí no hubo una batalla épica, nada de eso. No se enfrentó a ella cara a cara. Esperó a que estuviera dormida, totalmente vulnerable, y usando el reflejo de su escudo para no mirarla directamente, la decapitó. Y sin embargo, incluso en ese momento tan violento, pasó algo increíble. De la sangre que derramó nacieron dos seres mitológicos, el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. O sea que incluso después de ser destruida, profanada y asesinada, Medusa seguía siendo una fuente de vida. Pero su poder no murió con ella. Perseo cogió su cabeza, que todavía conservaba el poder de petrificar, y la usó como si fuera un arma para sus propias batallas y conquistas. El mundo entero celebró al héroe, su hazaña se hizo inmortal, y nadie, absolutamente nadie, lloró por la mujer. Hoy, por suerte, la historia de Medusa ha sido reinterpretada, reclamada. Ya no se la ve solo como a un monstruo, se ha convertido en un símbolo muy potente, un símbolo de la ira femenina frente a la injusticia, un emblema de protección contra el mal y un icono de la supervivencia contra viento y marea.
Su historia nos recuerda esa verdad tan básica, que ser un monstruo a veces no es una elección, es una consecuencia, es una adaptación terrible a un mundo que puede ser todavía más terrible. Lo que nos lleva, claro, a la pregunta final, la que ha estado flotando en el aire durante siglos. Después de todo esto, ¿quién es el verdadero monstruo de esta historia? ¿La mujer a la que convirtieron en un arma para poder sobrevivir? ¿O los dioses y los héroes que la crearon y después la cazaron como a un animal? Quizás, al final, lo que de verdad te convierte en piedra no siempre es una mirada. A veces es la indiferencia, es la injusticia, es el silencio. A lo mejor, la verdadera maldición de Medusa no fue su cara, sino que en toda su trágica vida, nadie, nunca, se paró a intentar entenderla.